Y yo lo grabo, además a lo mejor a alguien que se le corta internet o tiene una interrupción no va a quedar claro. Entonces, ese es un tipo de estudio que, en mi opinión, es súper potente y es muy robusto en cuanto a resultados. Porque no sé si se entiende la frase que voy a decir, pero es como el análisis de los análisis, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de estudio que les estoy presentando acá. Y fíjense que el resultado de este estudio no es un dato numérico en particular, sino que es el número de estudios que revisaron. Ellos resumieron 74 trabajos, 74 estudios, 74 experimentos, 74 experiencias o reportes clínicos, lo que fuera. Entonces, al final, si uno piensa, oye, este artículo tiene 30 páginas, sí, es súper grande. Oye, pero te está resumiendo 74 experimentos, 74 trabajos, 74 papers finalmente. Entonces, en vez de leerme 74, me leo uno. Eso también podemos verlo de ese lado. ¿Ya? Eso es solo como desde el punto de vista introductorio, para que sepan, creo, en mi opinión, a la hora de leer un artículo o leer información, creo que uno tiene que entender qué es lo que está leyendo. No es lo mismo un estudio experimental cualquiera, un reporte de caso, o una revisión libre o una revisión sistemática, que es lo que tenemos aquí. Lo otro que me parece muy importante, por supuesto, yo le dije que vamos a evaluar solamente una parte que era lo que me interesaba, pero el que quiere leerlo completo y revisarlo tiene información muy interesante y bien resumida, es libre de hacerlo. O sea, no es que sea pecado. Lo otro que me interesa, que también funciona para entender este artículo, son estas dos tablitas que están al inicio, que a veces los estudiantes ni la pescan, ¿ya? Pasan de largo y se van a leer lo que les interesa, que también puede ser, pero a veces te queda un poco, te queda poco claro. ¿Qué es lo que es la tabla uno? Es una descripción de descriptores o las clases de descriptores de las recomendaciones clínicas que finalmente categorizan en términos de riesgo y beneficio asociado a alguna intervención en particular. Quizás queda más claro al leer los tipos de riesgo. Entonces, por ejemplo, pensemos que esto fuera el resultado de el uso de un fármaco X frente a una situación determinada de urgencia. Si ese resultado para el fármaco X, lidocaína, para ponerle un nombre y no hablar de X que me da raro, lidocaína, luego de la revisión sistemática, termina siendo clasificado como clase 1, significa que el beneficio de ocupar la lidocaína supera ampliamente los riesgos de ocupar lidocaína. Saben que todo fármaco tiene riesgo y beneficio. Si el fármaco por los autores se clasifica como A2, o 2A mejor dicho, el beneficio supera el riesgo, pero no es tan amplio como la clasificación anterior. La clase 2B, el riesgo supera o es igual al riesgo. Perdón, el beneficio supera o es igual al riesgo. Y la clase 3 de intervención, que puede ser un fármaco en este país, pero puede ser una maniobra, pero recuerden, porque tiene que ver con maniobras también de resucitación cardiopulmonar, así como de fármacos de uso de resucitación cardiopulmonar. Si resulta de clase 3, el riesgo supera el beneficio. De alguna manera también esto se traduce en un concepto de recomendación clínica. La clase 1 finalmente tiene una recomendación que dice debe ser ocupado, debe ser utilizado. Y dice perform, ¿no es cierto? Como realizado, porque también habla de maniobras, pero podemos pensarlo en términos de fármaco, puede ser utilizado. El 2A es razonable utilizarlo o es razonable realizarlo. 2B puede ser considerado, pero no se inclina, no te dice si sí ni no. Y en la clase 3 te dice no debe ser utilizado o no debe realizarse. ¿Ya? Entonces, de esa manera los autores clasifican sus resultados, es decir, luego de revisar los 74 estudios que mencioné recién, ellos van a decir esta maniobra o este fármaco es clase 1,
esta maniobra o fármaco es clase 2A, este es clase 2B y este es clase 3. Entonces, justamente lo que facilita para nosotros este tipo de estudios es la toma de decisiones. Porque las preguntas, ¿no es cierto?, son ¿lo ocupo o no lo ocupo? Las preguntas que si ustedes me hacen en todas las clases, ¿no es cierto? ¿Se ocupa o no se ocupa? ¿No es cierto? ¿Se entendió hasta ahí? Esta primera clasificación. Sí, profe. Y entonces, en el fondo, no voy a tomar una decisión, no es que me dijeron que se ocupa, no es que creo que no se ocupa, sino que la evidencia dice que debe ser utilizado. Cambia la cosa. El otro concepto que es súper importante para entender el estudio está en la tabla 2, que ahora en vez de clasificar los resultados, que son esto los resultados de la intervención, ¿no es cierto? Debe ser utilizada, se recomienda o no se recomienda. Lo que clasifica la tabla 2 son los descriptores o la categorización de la fuente, es decir, del tipo de estudio. Finalmente, si lo queremos pensar, del método de uno de estos 74 estudios. Y clasifica los estudios desde el punto de vista de las poblaciones. Tenemos un estudio clase A, clase B y clase C, o una población en estudio clase A, clase B, clase C. ¿Qué quiere decir esto? Las poblaciones en estudio pueden ser múltiples, pueden ser limitadas o muy limitadas. El criterio de recomendación, claro, las poblaciones múltiples son las más recomendadas. Por lo tanto, la evidencia o los datos que provienen de estudios con múltiples poblacionales, con estudios de múltiples poblaciones. También este concepto se conoce como estudios multicéntricos, es decir, que hay varios centros médicos, centros clínicos trabajando para producir ese dato, ese es el concepto. Es mucho más robusta que la evidencia que proviene de poblaciones limitadas. Solo un número pequeño, no con tanta calidad de estudios son los que generan ese dato o esa evidencia. Finalmente, el estudio clase C o la población clase C proviene de varios tipos. Opinión de consenso, es decir, varios expertos se juntan y dicen algo. Este Profe, fármaco, dígame, ¿sí? profe, disculpe, No, no hay el- problema. una pregunta para los demás compañeros. ¿Tienen problema? Igual al profe se le escucha cortado. ¿O soy yo? Yo lo escucho bien. Eres tú, Caro. Sí, Caro, se escucha ¿Soy yo bien. entonces? Ah, lo escucho. ¿Se escucha Oiga, bien? Ah, ya lo escucho súper Sí, cortado. escuchamos bien al Ya. profe. Gracias, ¿sabe? disculpe, profe. No, está bien. Lo Ya, que sí le puedo dígame. comentar que cuando me escuche entrecortado, después revisa la grabación y va a escuchar bien, porque la nube siempre graba bien. Entonces, si se queda con duda, después puede revisarlo ahí. Eso es lo bueno también de grabarlo. Gracias, profe. Dígame. Lo escucho, pero súper robótico, así súper mal. Así que me voy a desconectar y voy a entrar de nuevo porque no sé qué onda. ¿Ya? Mientras tanto se reconecta la compañera, vamos a dar un plazo, un tiempo de alguna pregunta o comentario hasta donde voy aquí. No, profe. ¿No? Si estamos escuchando, profe, la explicación para Ya, poder leer de mire, mejor manera el artículo. esa es la idea. Lo que yo quería entonces ahora, para controlar que me entendieron, hacer un par de preguntas. Si ustedes tuvieran que tomar una decisión para usar o no un fármaco, ¿qué tipo de fármaco ocuparían de acuerdo a las clases? ¿Cuál fármaco sería más seguro usar? ¿El clase 1, clase 2A, clase 2B o clase 3? El 1. Bien, de hecho El está 3, como pues, profe. el 3 es el más seguro. Ya, Claro, el más. ya, perfecto. Y desde el punto de vista de la exigencia al estudio, a la población, ¿qué tipo de datos es más consistente? ¿Cuál es más robusto? ¿A, B o C? El A. El A, ¿no es cierto? Y es lo que estamos viendo hoy día con la pandemia.
Cuando se genera la información respecto a que hay un tratamiento con, no sé, las goticas mágicas de, ¿cómo se llama este compadre? Maduro. Claro, él puede tener un estudio, pero consiste en esto, po, un estudio muy limitado, donde funcionó en 3 personas, y una evidencia súper débil, versus lo que le tenemos que exigir a un estudio que nos dé confianza, es que sea un estudio multicéntrico. ¿Ya? Entonces, los estudios, digamos, malos, definitivamente, o más que malos, de poca robustez que tiene la información, porque puede ser muy interesante lo que genera un estudio tipo C, es que estaba explicando lo que era una opinión de consenso. Insisto, eso es una reunión de expertos, es como el consejo de ancianos, ¿no es cierto? Los viejos sabios se juntan y dicen algo. ¿Respecto a qué? A lo que piensan, lo que saben, lo que han visto. Pero no hay un experimento, no hay una estadística, no hay algo eh, que se pueda analizar, sino que simplemente lo que ellos saben. Es muy cercano a la opinión de un experto. ¿Ya? Incluso acá quizás es más débil todavía porque es una sola persona. O a pesar de que la opinión del experto está basada en conceptos fisiológicos potentes y conocidos, o características anatómicas o principios de cuidados intensivos, en este caso, que es como el centro del artículo. Entonces, eso es clave para estas dos clases y niveles, son claves para entender los resultados del estudio. ¿Ya? Si no se entiende, no van a entender bien el estudio. Entonces, ahora lo que quiero comentarles Profe, es disculpe para... una consulta, pero esos estudios están basados con farmacología solamente para emergencias cardiorrespiratorias. Sí, Allá. Solamente el estudio es de eso. Ya. O sea, farmacológicamente para esa emergencia. claro, claro. Porque no me Por- explico, o, por ejemplo, el decir que un medicamento clase 3 es mucho más riesgoso que beneficioso, eh, no lo saquen del mercado, po. Ah, de acuerdo. Es que no tiene que ver con eso. Es, por ejemplo, el riesgo, por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar. Uno pudiese ocupar para revertir la vasodilatación o caer la presión arterial, podría ocupar epinefrina o adrenalina. ¿Cuál de los dos es más seguro? Y de Mm, acuerdo a la evidencia que existe. O sea, es que esto es como justamente tú lo dices, pudiese ser como un motivo de retirada del mercado, pero puede ser que para otro criterio, para otra indicación, esto se invierta, po. Y ese fármaco puede ser clase uno o ese dato que sea clase 3 puede ser razón, o puede deberse a que la información proviene de puros estudios clase C. A lo mejor es muy bueno, pero está mal probado. Necesitamos necesitamos poblaciones mayores. Entonces, va más allá del blanco y negro o sí o no. ¿Ya? ya, Eso, gracias, no profe. sé si me hago entender con eso. Sí, profe. ¿Ya? De hecho, no tenemos todos los datos posibles. Incluso ustedes van a ver que algunas veces en los estudios lo dicen que para probar ciertas, bueno, lamentablemente toda la terminología, esto es como medio gringo, que hay un concepto que se llama el outcome, que es una mezcla entre objetivo y resultado, algo medio raro que tienen los gringos, pero son como las salidas del experimento o de la prueba o estudio, a veces no está hecho en veterinaria. Y el dato más cercano que tenemos es de medicina humana. Entonces, ese dato, claramente, la población es muy rara, pero puede ser que el beneficio en humanos sea consistente. Entonces ahí quedamos como un poco cojo. Entonces por eso las cosas siguen estando y seguimos aprendiendo día a día. Pues acá hay muchas más dudas que certezas, por supuesto. Eso hay que aceptarlo. Ya, entonces, primero que todo, que no se asusten con las 30 páginas y todo esto, quizás bueno leerse la introducción, pero hasta ahí nomás, porque desde ahí ya no me empieza a interesar nada de esto. De estos monos bonitos tampoco me interesan, ni los algoritmos, ni todas estas porquerías.
Esto sí, no es que se lo voy a preguntar de memoria ni nada por el estilo, esta tabla, pero sí que me interesa esta tabla, que hagamos un registro de los fármacos que se ocupan en urgencia. Por ejemplo, tenemos epinefrina, que se hace una distinción solamente de epinefrina en dosis baja, dosis alta. Vasopresina, atropina, amiodarona, lidocaína, naloxona, flumacimilo, atipamizole. Fármacos que ustedes conocen, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que ustedes, que es lo que vamos a evaluar, es justamente los conceptos generales también de estos fármacos. O sea, cinética y dinámica de epinefrina, vasopresina, atropina, amiodarona y lidocaína. O sea, ¿qué es la forma correcta de leerse un paper o un artículo? O sea, si yo estoy leyendo algo de vasopresina y no sé lo que es la vasopresina, bueno, tengo que detener la lectura del paper o artículo y tengo que ir a estudiar lo que es la vasopresina, si no, no puedo continuar. Si por ahí me dice, oye, aquí aplica amiodarona y no sé lo que amiodarona. Entonces, muchas veces los artículos no te explican todo. Y cuando tú encuentras que está tu propio vacío de conocimiento, hay que rellenarlo. Entonces, esa es la forma más provechosa de leer un artículo. O sea, esto no es como un cuento y no está toda la información de principio a fin, sino que aquí hay una parte de la historia y ustedes puede que tengan que completarlo hacia el principio de la historia o hacia el final de la historia. No sé si me va a entender. ¿Ya? No, no hay que leerlo así nomás, pensar que todo está aquí, sino que hay muchas cosas que no pueden estar y hay que ir a buscarlas. ¿Ya? Después viene todo esto de las maniobras, no me interesa. Insisto, si quieren leerlo, bueno, lo leen. La ventilación no me interesa. Y vamos a llegar a los fármacos. ¿Qué es lo que dice entonces este artículo respecto a esa clasificación de evidencia y tipos de estudios respecto a los vasopresores, respecto a la epinefrina, atropina, vasopresina? La desfibrilación eléctrica no me interesa, ¿ya? La cardioversión eléctrica no me interesa. Si se trata de desfibrilación química, sí, ojo, ¿ya? Así que para que tengan cuidado con ese concepto, ¿ya? La desfibrilación eléctrica no me interesa, ¿ya? Porque no es un fármaco, acá hay que ser bien sectario. Entonces, en el fondo, yo creo que se lean todos los resultados de evidencia y de este análisis sistemático de los fármacos. Nuevamente aquí, por ejemplo, los antiarrítmicos. ¿Qué pasa con los antiarrítmicos? ¿Qué pasa con los agentes de reversa o los antídotos, los reversores? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Ya? Con respecto a esta forma de clasificar la información. Por supuesto, los corticosteroides. Ya, aparte de las conversaciones que hemos tenido, ustedes mismos me han preguntado, oye, pero bueno, ¿cómo toman una decisión? Unos dicen que el corticoide es el Colo-Colo y otros dicen que es la Chile. No, la idea no se trata de eso, sino que buscar este tipo de evidencia y tomar decisiones. Bueno, ¿qué dicen los consensos? ¿Qué dice la evidencia? No sé si me hice entender lo que yo quiero que trabajemos. Entonces, la próxima semana, que eso es lo que no habíamos dicho todavía, el tiempo, la próxima semana estaríamos martes 6 de abril, ¿sí, no es cierto? Vamos a hacer una discusión de este artículo. ¿Ya? Yo tengo que avanzar con materia, probablemente la primera mitad de la clase, hacemos el recreo que corresponde, entonces es una especie de taller. Entonces la idea es que ustedes lean todos los detalles de los fármacos que aparecen aquí. Si hay algún detalle que no conocen, tienen que ir a buscarlo. Eh, ¿Cuáles son los detalles? Cinética y dinámica. La farmacocinética y dinámica de la atropina, la farmacocinética y dinámica de la vasopresina. Y la idea es discutirlo la próxima semana. La discusión puede ir de la discusión muy simple de, doctor, no entendí nada, explíqueme esto, o mire, ¿sabe qué? Esto es lo que me pareció interesante, sin embargo, ¿qué? Y entre todos podemos ir mejorando nuestra comprensión del artículo.
¿Para qué? La semana del 13 de abril, es decir, una semana después de la discusión, vamos a hacer un control de esta información. Y va a ser nuestra primera nota de control. Eso es lo que quiero hacer. Dudas, preguntas, consultas. No están. Fue mucho. No, profe, sí quedó claro. Ya. Entonces, fíjate que vamos a ir lentamente. Yo sé que, no sé qué les parece, si les parece mucho, les parece poco. En términos de cantidad de materia, no es tanto dentro del artículo, pero a veces estos, como son resúmenes, en 5 líneas hay harta información, entonces a veces hay que trabajar harto para mantener una comprensión apropiada de unas 5 o 6 líneas, ¿ya? Bueno, pero para eso estamos, ¿no es cierto? Eso. Entonces, yo voy a dejar de compartir y voy a terminar la grabación de la explicación del taller, porque creo que